de localización y desarrollo del turismo son aquellos elementos que para los autores de su libro nos permiten entender por qué la presencia de flujos turísticos entre el lugar de destino y el lugar donde vive el turista. Y en esta clase los estamos revisando a nivel mundial, pero estos factores en realidad también se pueden utilizar para interpretar y para analizar la presencia de flujos turísticos a nivel local o a nivel nacional. Entonces, estos factores están agrupados en tres principales categorías. Los factores espaciales, que son aquellos que a su vez se subdividen en movilidad física, en accesibilidad física y de mercado y accesibilidad cultural. Luego, los factores ambientales son aquellos que se relacionan, o mejor dicho, se circunscriben a los recursos turísticos. Todos aquellos elementos que la actividad turística o que los agentes del ecosistema turístico ponen en valor para crear sus productos turísticos y ofrecerlos al consumo de ese turista. Los factores ambientales tienen muchas clasificaciones. De manera muy sencilla, el libro de Vera los clasifica en factores geoculturales y en factores geonaturales. Y de ahí, bueno, podemos hablar que algunos son permanentes, que algunos son temporales, podemos hablar que algunos tienen una calidad enorme, que pueden ser la principal razón por la cual el turista elige ese destino, y que hay otros que no tienen tanto atractivo para ese turista, pero que sirven muy bien para complementar el producto turístico, apuntalar la experiencia turística. Esos fueron los dos primeros factores, espaciales y ambientales. Y el tercer tipo, los factores socioeconómicos y políticos, ya su compañera los comentó por ahí en clase. Bueno, estos están más relacionados con aquellos aspectos del ecosistema turístico que son la estructura receptiva e infraestructura. Ustedes saben, la clase pasada vimos ejemplos de algunos recursos turísticos, pero el recurso turístico necesita de ciertos servicios. Ustedes porque tengan una montaña o un cerro, no significa que eso ya es un producto turístico. Deben de dotarlo de, pues a lo mejor una guía de turistas, a lo mejor unos paneles de información para que haga senderismo el turista, probablemente de servicios de restauración, seguramente de servicios de alojamiento, que pueden ser de diferente índole, puede ser desde establecer espacios para la acampada o trailers park, o ya como tal un servicio de alojamiento con cabañas, hoteles, etcétera, ¿no? Pero todos son servicios de alojamiento. Y la infraestructura, ustedes tienen la montaña ya, pero deben de dotarla de carreteras para que pueda llegar el turista. Entonces, todo esto es la estructura receptiva. Si el recurso turístico no tiene esta estructura receptiva y no tiene esta infraestructura, difícilmente se va a convertir en un producto turístico. Va a estar ahí, va a tener potencial, pero muy probablemente el turista no le resulte sencillo el llegar. Otro de los aspectos que está relacionado con estos factores socioeconómicos y políticos es el papel institucional. Y como papel institucional no me refiero exclusivamente al papel de los gobiernos, me refiero también al papel de otras asociaciones u otros colectivos formales, todos desde luego, que intervienen en la planeación y en la gestión de la actividad turística. El papel institucional, así como que más claro, está en los niveles de gobierno. O sea, en el caso de México hablaríamos de la SECTUR, hablaríamos de las secretarías a nivel estatal, hablaríamos incluso de las oficinas o secretarías o subsecretarías. Cada estado lo tiene agrupado de manera distinta, de turismo, ¿verdad? Pero acuérdense que el turismo no es, bueno, más bien es una actividad transversal. Entonces, aunque hay políticas de turismo desarrolladas, valga la redundancia, por los agentes públicos del turismo, también hay otras políticas desarrolladas por otros entes públicos que impactan en el turismo.
Por ejemplo, piensen en el turismo o en el ecoturismo o el turismo a montaña o de aventura que se desarrolla en los espacios protegidos, en los espacios naturales protegidos. Los espacios naturales protegidos en México, como sucede en muchos otros países, no están bajo la supervisión del turismo. Por lo regular están bajo la supervisión de alguna secretaría o ministerio de recursos naturales o cosas así. Entonces, ahí en esos espacios se desarrolla actividad turística y a la par, de la mano de la conservación, pues esos entes que tienen bajo su tutela esos espacios protegidos tendrán que desarrollar a su vez políticas, estrategias o acciones, como quieran ustedes denominarles según el nivel del que se trate, para el desarrollo de la actividad turística. ¿Qué otros agentes entran dentro del papel institucional? Pues bueno, por ejemplo, entrarían también las universidades. Las universidades son una parte, y cualquier otra institución de educación, quiero decir, no nada más las universidades. Generan conocimiento que permite la planeación del turismo y generan también la formación de recursos humanos, pero la formación de recursos humanos la vamos a dejar de momento fuera de la ecuación. Dentro del papel institucional también juegan un papel importante las asociaciones patronales. La CANIRAC, por ejemplo, o la CANACO son entidades que juegan un papel importante al momento de desarrollar la actividad turística. Y ya a nivel mundial, pues desde luego tendríamos la OMT, tendríamos, por ejemplo, la patronal, que es el World Travel and Tourism Council, y otras organizaciones que están para generar de manera muy amplia recomendaciones para el desarrollo de la actividad turística. Ese papel institucional tiene que existir. Si no existe, es muy complicado para un país poder generar y consolidar sus productos turísticos y vendérselos al extranjero. Otro de los elementos importantes dentro de los factores socioeconómicos y políticos tiene que ver ahora sí con la formación del recurso humano y la existencia de recurso financiero. En la actualidad previa al COVID, quiero decir, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos son un país que cuentan ahora con importante personal para la atención de la actividad turística, pero hace 15, 20 años tenían un déficit muy fuerte. ¿Y cómo obtuvieron ese recurso humano para atender al turista? Pues bueno, lo obtuvieron pagándole muy bien a los extranjeros que se formaban en sus países para atender el turismo, que a lo mejor no tenían empleo allá o que desde luego se les pagaba mejor en los Emiratos Árabes Unidos y se lo llevaban y le ponían a trabajar en los distintos destinos de los Emiratos Árabes Unidos. Así ha sucedido con un número importante de países que de la región de Medio Oriente, no todos, pero estos que comentaba su compañero, que tienen un fuerte poder adquisitivo como consecuencia de sus recursos como el petróleo o el gas natural, a fuerza de pagarle mejor a alguien formado en otro país, se lo traían y lo ponían a trabajar para atender al turismo, porque estos países no tenían una mano de obra capacitada. Luego empezaron a poner sus escuelas y más o menos ahí han ido paleando. Pero si no hubiera sido porque se trajeron ese recurso formado de otro país, lo habrían tenido, y porque tenían el dinero también, ¿verdad? Lo habían tenido un poco difícil. Y el recurso financiero también es importante. ¿Por qué? Porque pues la iniciativa privada y el gobierno necesitan generar, sobre todo el gobierno, la infraestructura para que exista un producto turístico. Si no hay recurso financiero, es muy complicado. Seguramente el destino terminará quebrando. Luego, dentro del factor económico, político y social, entra una gama muy amplia que va desde la estabilidad del país, cuando un país tiene guerras o tiene algún conflicto en lo particular, definitivamente que alejará al turismo internacional. Está también, por ejemplo, la crisis sanitaria, ¿no? Estas cuestiones de restricciones que se han ido estableciendo, esto se explicaría o tendría cabida dentro del factor económico, político y social. Y luego la moda. La moda es un elemento importante. En la primera unidad revisamos cómo había algunos países que, pues,
recibían importantes cantidades de flujos turísticos internacionales desde la década de los 70 o cosas así, y son países que han podido mantenerse en la percepción del consumidor internacional y que han sabido pues reinventar su producto turístico. Quiere decir que han estado de moda. Por ejemplo, yo podría decir Londres. Londres es un destino turístico que pues prácticamente desde la década de los 60 destaca y todavía hoy en día hay mucho turismo que quiere ir a Londres. Hay otros destinos que pues han estado de moda un tiempo y luego por diferentes circunstancias han desaparecido. Por ejemplo, yo me acuerdo de Río de Janeiro. Hace unos 15 años era un destino turístico muy solicitado por el turista internacional. Y de repente, pues por condiciones políticas y económicas y estas cuestiones que pasan mucho en algunos países, pues el destino se salió del candelero, dejó de estar de moda. Sudáfrica también fue un ejemplo de estos países que algunos años estuvieron de moda, fueron muy consumidos y de repente por cuestiones adversas han dejado de estar de moda. Y a eso es a lo que se refiere el factor moda, que es uno más de estos elementos que nos permiten interpretar los factores socioeconómicos y políticos, que les recuerdo, pues son estructura receptiva, infraestructura, papel institucional, disponibilidad de recurso humano y financiero, aspectos económicos, políticos y sociales y la moda. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que se refiere a los factores socioeconómicos y políticos. ¿Dudas?